Buenas tardes, entonces vamos a dar inicio a la clase de Derecho Procesal Penal en la Universidad Miguel de Cervantes, hoy día 26 de noviembre del 2021. ¿Ya? Los temas que voy a tratar hoy, bueno, realmente va a ser un solo tema complejo, que sería la etapa intermedia. Pretendo que durante esta clase veamos todo lo que es la etapa intermedia. La etapa intermedia que está conformada por varios trámites y con posterioridad a esos trámites viene la audiencia preparatoria juicio oral y posteriormente la autoapertura juicio oral, y con eso terminaría la etapa intermedia. Entonces, vamos primero a conceptualizar, vamos primero a hacer una breve visión panorámica de lo que es la etapa intermedia. A ver, la etapa intermedia va a comenzar después, obviamente, de la etapa de investigación, y siempre y cuando exista lo que se denomina la acusación. Es decir, podríamos indicar que la etapa intermedia comienza con la acusación, sea la acusación del Ministerio Público, sea la acusación forzada por parte del querellante, bueno, la acusación forzada o la de oficio por parte del Ministerio Público. ¿Qué trámites tenemos en esta etapa intermedia? Bueno, en primer término tenemos la acusación. La acusación es proveída por parte del juez de garantía, porque todavía estamos frente al juez de garantía, con la resolución que se denomina citación a audiencia preparatoria. ¿Ya? Citación a audiencia preparatoria, que debe ser notificada esta citación a todos los intervinientes. Si tenemos querellante, hay que notificar al querellante. ¿Para qué? Para que el querellante haga sus actuaciones. ¿Qué actuaciones principalmente va a hacer el querellante? Bueno, el querellante va a adherirse a la acusación o va a acusar particularmente y puede demandar también. Ahora, el querellante tiene un plazo de 15 días de anticipación antes de la audiencia preparatoria juicio oral para hacer todas estas gestiones, todas estas actuaciones que ya le he señalado, que deben ser notificadas con 10 días de anticipación al imputado. Una vez que está el querellante notificado, hizo su actividad el querellante, se notifica de todo esto al imputado, se realiza la audiencia preparatoria juicio oral, que esa audiencia preparatoria juicio oral va a tener tres objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Bueno, primero, que es una audiencia netamente de defensa. En esta audiencia, por primera vez, nos vamos a defender de la acusación. El defensor del imputado va a argumentar en torno a esta acusación, es decir, para tratar de descartarla. Tiene varias líneas de defensa. La primera línea de defensa sería una línea más formal que tiene que ver con la corrección de vicios de procedimiento. En segundo término, hay una actuación más agresiva de la defensa que tiene que ver con presentar excepciones de previo especial pronunciamiento, que ya las vamos a revisar, pero fundamentalmente estas excepciones de previo especial pronunciamiento lo que buscan es terminar en este momento el juicio que recién se está iniciando contra el imputado. Por ejemplo, ya sea a través de una defensa formal que podría implicar la presentación de una excepción de incompetencia, o la cosa juzgada, o la litispendencia, etc. Si es que no hay excepciones de previo especial pronunciamiento, vamos a estar frente a lo que se denomina básicamente la contestación de la acusación, porque eso es argumentar en contra de lo señalado en la acusación. Y por último, terminando con la defensa, el imputado a través de su defensor lo que va a ofrecer la prueba que se va a rendir en el juicio oral por parte de él. Esa es la primera etapa de la audiencia preparatoria, es decir, una etapa netamente de defensa. Después, bueno, y antes también era una etapa saneadora de vicios, porque ya el imputado podía pedir, y el juez de garantía también podrá hacerlo de oficio, podrá corregir vicios de procedimiento, o sanear cualquier nulidad que haya, sí que se puede sanear. Y bueno, y en último término va a ser una audiencia en la cual se va a discutir acerca de la prueba que va a pasar al juicio oral, es decir, la audiencia preparatoria a juicio oral es una audiencia en que se filtra la prueba ofrecida por los intervinientes. Y esta audiencia preparatoria a juicio oral va a terminar con
la dictación de una resolución judicial que se denomina autoapertura de juicio oral. Y que de auto tiene poco porque la naturaleza jurídica de esta resolución judicial es más bien una sentencia interlocutoria de segundo grado. Y fíjense que es el auto de apertura de juicio oral que va a contener todo lo actuado durante la etapa intermedia, no solamente lo actuado en la audiencia preparatoria, pero principalmente lo actuado en la audiencia preparatoria. Ese auto de apertura va a ser el que va a ser remitido al tribunal oral en lo penal y con eso se va a iniciar o se va a dar curso a las primeras actuaciones del tribunal oral en lo penal, que ya la vamos a revisar cuando veamos la etapa de juicio oral. Esto es una visión bastante reducida que es similar a la cápsula que hice para el canal, no sé si ustedes vieron la cápsula, sobre etapa intermedia. ¿Ya? ¿Sí? Una consulta, profesor. Dígame. Cuando se hace, no sé si voy a ocupar bien la palabra, pero cuando se remiten los antecedentes conocidos por el juez de garantía al tribunal oral en lo penal, ¿esta resolución solamente lleva un resumen de lo acontecido o también se va a una carpeta con todo el proceso anterior, se podría decir, a los jueces del top? No, solamente van, ya le dije, con las actuaciones que se hicieron en la etapa intermedia, desde la acusación para adelante y lo actuado en la audiencia preparatoria juicio oral. Vamos a ver cuando revisemos el juicio oral que, por regla general, ninguna pieza de la investigación puede pasar al juicio oral, salvo excepciones bien contadas, porque la investigación no es jurisdiccional, entonces nosotros no la podemos ingresar al juicio oral. ¿Ya? Sí, señor, gracias. Ya. Bueno, esta es la visión bien resumida que hice. Espera un poquito. Levanten la mano cuando quieran hablar. ¿Ya? Esta es la visión bien resumida que hice de la etapa intermedia. Entonces ya, ahora, ¿quién quiere hablar? Levante la mano. Perdón, profesor, consulta. En este caso, el tribunal el oral en lo penal, ¿hay algún requisito de admisibilidad? ¿Hacen algún control de admisibilidad de lo que se traspasan o pasa directamente? A ver, control de admisibilidad de qué y por quién. Por parte del tribunal oral en lo penal, ¿algún control de admisibilidad de la acusación que viene que va a llegar al conocimiento de ellos? No, porque digamos, el control que se hace va a ser en la sentencia. Una vez que se remite la autoapertura de juicio oral, tenemos un juicio oral en ciernes. Es decir, vamos a comenzar un juicio oral y todo eso, ahí vamos a ver varias cosas, porque por ejemplo, las excepciones, hay unas ciertas excepciones de previo especial pronunciamiento que tienen que ver con eliminar al imputado desde ya del juicio, o sea, de la etapa intermedia y que se acabe la causa, que si son rechazadas en la audiencia preparatoria, de todas formas se pueden presentar para que pasen ese argumento, para que pase al juicio oral. ¿Ya? Por ejemplo, la prescripción. Si es que se rechaza la prescripción en la etapa, en la audiencia preparatoria juicio oral, y uno igual puede contestar con ese argumento de prescripción y va a ser discutido y va a ser objeto de prueba también durante el juicio oral. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿No? Bueno, No, miren. profesor. Ya, sigamos con la etapa intermedia. A ver, ahora vamos a ir examinándola ahora pieza por pieza. Lo primero que yo les tengo que decir, o lo segundo ya después de hacer este análisis, bien, o sea, esta mención bien resumida, es que el Código Procesal Penal, yo diría que en la etapa intermedia es, es el momento, digamos, podemos decir que es la etapa en que se encuentra de mejor manera regulada orgánicamente y sistemáticamente en el código. Es la etapa que se encuentra sistemáticamente mejor regulada, porque uno puede estudiar la etapa intermedia solamente leyendo los artículos, y uno va artículo por artículo y uno puede ir estudiando lo que es la etapa intermedia y sin perderse. Los artículos son son muy didácticos, son muy claros por otro lado. Los artículos que tratan de la etapa intermedia son los artículos desde los artículos 259 a 280. Ahí está la etapa intermedia. 259 al 280. Y vamos a ir analizando. Miren, ¿cómo comienza la etapa intermedia? Vamos a ir por partes. La etapa intermedia comienza con la acusación. ¿Y adivinen dónde está la acusación? En el 259. Súper sencillo.
Entonces comienza con la acusación 259. Ese artículo 259 contiene a lo menos dos normas bastante trascendentes, procesales. La primera norma trascendente son los requisitos de la acusación, ¿ya? Y antes de ir a los requisitos de la acusación, que ustedes lo pueden leer del código, la acusación es un acto jurídico procesal, si lo podríamos definir, lo podemos definir como un acto jurídico procesal, en donde, donde la parte activa en el proceso penal, o podemos decir, la parte activa en el proceso penal, ejerce en plenitud la pretensión penal. ¿Qué significa esto? Si ejerzo la pretensión penal, significa que estoy pidiéndole algo al Tribunal Oral o Penal, y lo que le voy a pedir va a ser una pena. Es decir, inmediatamente, ustedes con la definición de acusación, ustedes saben qué contenido debe tener. Entonces, ¿cuáles son los contenidos esenciales de una acusación? Sin que ustedes los vayan a leer del código. Lo primero, recuerden que como la acusación contiene la pretensión penal, va a contener el marco en el cual se va a llevar a cabo el juicio oral, por lo menos el marco desde el punto de vista del acusador, es decir, de la parte activa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener como marco es a quién tenemos que condenar. Por lo tanto, va a estar individualizado el imputado, que ahora va a tener la calidad de acusado, o como dicen por ahí algunos textos, encartado. Encartado y acusado es lo mismo. Entonces, hay que individualizar al imputado. Esto es diferente a la querella. La querella no puede ser que no alcancemos a individualizar al imputado. Entonces, individualización del imputado. También hay que individualizar a la defensa, al defensor, porque recuerden que el imputado y el defensor son dos personas que están en íntima relación. De hecho, tienen que estar en íntimo contacto para que el imputado pueda ejercer sus derechos de defensa en cualquier momento. Ya. ¿Cuál es el otro elemento importante de la acusación? Y esto es esencial, tanto como el imputado, la descripción del imputado. Esto es esencial por lo que vamos a decir al final. La descripción de los hechos por los cuales se va a llevar a juicio a este imputado. La descripción circunstanciada, entonces, de los hechos. En tercer lugar, lo que necesitamos es la calificación jurídica. Y en la calificación jurídica, bueno, usted echando mano de sus conocimientos de derecho penal, ustedes pueden decir que la calificación jurídica va desde el grado de ejecución del delito, pasando por la participación y pasando por las circunstancias agravantes, agravantes o atenuantes, porque el eximente jamás va a pedir un eximente el acusador, el Ministerio Público. ¿Ok? Y obviamente todo esto fundamentado en legislación positiva, por el principio de tipicidad del Código Penal, del derecho penal. Entonces tenemos la individualización del imputado, tenemos los hechos y tenemos la calificación jurídica. En último término, la petición que se hace. ¿Cuál es la petición? Una petición de una pena determinada. Y en último término, a pesar que en el código está más arriba, en último término, porque todo esto tiene que ver con la pretensión, en último término, los medios de prueba respecto de los cuales el acusador se va a hacer valer en el juicio. ¿Ok? Esos son a grandes rasgos, porque también hay otras situaciones que se presentan, otro elemento de la acusación, pero eso esencialmente, ese es el componente de la acusación. Una cuestión bastante sencilla y bastante evidente. Ahora, hay una cosa trascendente. En el inciso final del 259 se establece el principio denominado de congruencia. ¿Se acuerdan del principio de congruencia? El principio de congruencia nos dice de que la sentencia no puede sobrepasar el contenido de la acusación, y a su vez la acusación no puede sobrepasar el contenido de la formalización. Y esto está en relación a dos elementos esenciales. Uno más bien, bueno, los dos son de índole procesal. El primero tiene que ver con la competencia que le está dando
el acusador a través de la acusación al tribunal. Si se extralimita la competencia que le da, el fallo es ultra petita. Y por otro lado, por el derecho a la defensa del imputado. Se estarían vulnerando el derecho a la defensa si es que la acusación tiene más elementos que la formalización, y obviamente la sentencia tiene más elementos o se pronuncia sobre aspectos que no están tratados en la acusación, porque yo no puedo defenderme de lo que no conozco. ¿Ok? Esa es la congruencia. Ya, ¿alguna duda respecto de este primer paso, digamos, de inicio de la etapa intermedia, que es con la presentación de la acusación, don Roberto? Basado en lo que estaba diciendo recién, significa que si hay nuevos antecedentes, cambia alguna situación, hay que volver a la etapa intermedia si es que se da en el transcurso del tribunal local. Es peor todavía. Hay que volver a la investigación. Hay que volver a la investigación. Es peor porque usted no puede poner hechos que no están en la formalización. Usted no puede poner no puede introducir en la acusación hechos que no estaban señalados ya en la formalización. Entonces, Pero, por ejemplo, la persona, el individuo, por ejemplo, cambiara en el proceso, en un momento era encubridor y resultó ser el ejecutor material o el que lo planificó, o sea, eso implica volver al inicio. Vamos a ver la congruencia. Vamos a ver cómo opera la congruencia. El principio de congruencia, y esto creo que ya lo señalé de forma, ya habíamos hablado de esto. El principio de congruencia es absoluto respecto de los hechos. Absoluto. ¿Qué significa? Que yo no puedo ser juzgado por un hecho que no estaba en la acusación. ¿Queda claro? Si la acusación es insuficiente respecto de los hechos, yo no puedo ser juzgado por un hecho nuevo en el juicio oral. Solamente me pueden condenar por hechos que están señalados y descritos en la acusación. Listo. Es absoluta, entonces el principio de congruencia es absoluto respecto a los hechos. Sin embargo, respecto del derecho, el principio de congruencia no es absoluto. Se puede subsanar. ¿Cómo se puede subsanar? Se puede subsanar en el mismo tribunal oral en lo penal, en que si, por ejemplo, hay una calificación jurídica que siempre tiene que ver con el tipo penal, con la tipicidad, si la tipicidad es diferente a la que... si el tribunal oral en lo penal estima una tipicidad diferente a la que aparece en la acusación o la adhesión a la acusación particular, si es diferente, el tribunal oral en lo penal, para subsanar este problema de congruencia, puede reabrir el debate, incluso podría reabrir hasta el juicio oral, para que los intervinientes, las partes, ya en este caso partes, dice llanamente partes, puedan pronunciarse acerca de este nuevo elemento jurídico. ¿Sí? Y con eso Sí, se perfecto. sanea y con eso ya no tenemos el problema de congruencia. ¿Mm? ¿Sí? Sí, yo clarito por mi lado. Esto pasó en el juicio del senador, del hijo del senador. Esto pasó ahí. Lo invitó el Tribunal Oral en lo Penal, creo que no es tribunal, sí, el Tribunal Oral en lo Penal, invitó a que las partes alegaran sobre el supuesto cuasilito de homicidio que se habría cometido. Ok, ya. Sigamos entonces. Bueno, vamos al plazo para presentar la acusación. Aquí yo me voy a remitir a lo que ya hemos dicho, son 10 días. El artículo 259 establece un plazo de, 248 y 259 establece un plazo de 10 días, pero sin embargo, este plazo no es fatal porque si no presenta acusación dentro del plazo, hay que apercibir al Ministerio Público en una audiencia y ahí le dan un plazo de 2 días para que acuse. Así que ya no existe el problema con la acusación que existió en algunas oportunidades, en que si no acusaban dentro del plazo, siendo un plazo fatal antes, se sobreseía la causa. ¿Ya? Ya. Si ustedes se dan cuenta, estamos en la acusación ya es presentada, 259, 260. El 260 es el artículo que indica cómo se provee la acusación. Y dice que se cita una audiencia preparatoria a juicio oral
no antes de 25 días ni después de 35 días de presentar la acusación, lo cual igual son plazos que si bien están en la ley, son como son para el tribunal podría señalar otro plazo, un plazo más amplio, no más reducido, pero realmente ese plazo de 35 días es un plazo realmente muy pequeño, porque hay que tener presente de que si hay querellante, el querellante tiene que tener hasta 15 días antes de la audiencia, puede presentar acusación particular, adherirse a la acusación, presentar demanda, y todo eso tiene que ser notificado. Entonces, igual, como que los plazos no acompañan mucho al querellante, una vez más. Ya. Entonces, ahora, ¿qué hace el querellante? ¿Qué hace el querellante? 261. ¿Se dan cuenta que uno saltando de artículo en artículo vamos avanzando en la etapa intermedia? Bueno, ¿qué puede hacer el querellante? Lo que ya le había dicho. Puede adherirse a la acusación del Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Significa que va a plantear bueno, no puede plantear otros hechos, pero va a adherirse a los hechos, va a adherirse a la pena, a la calificación jurídica, a todo. Adherirse. También podría acusar particularmente, y en este caso, el querellante lo que está haciendo es darle una calificación jurídica diferente a los hechos planteados en la acusación. Y una pena diferente también, por lo propio. Bueno, ¿qué más puede hacer? Demandar civilmente. ¿Qué más hace? Ofrecer la prueba. Y en último término, pedir la corrección de vicios de procedimiento, vicios formales. No sé, el Ministerio Público se equivocó en el RUT, por ejemplo, del imputado. Se equivocó en el segundo nombre, se equivocó en dónde vivía, etc. Son vicios, solamente vicios formales. Entonces, todo eso puede hacer el querellante. Si ustedes se dan cuenta, el Ministerio Público en su acusación ofrece la prueba. El querellante en su adhesión o en su acusación particular también ofrece la prueba. Es decir, el imputado ya va a contener, ya va a ver, en la audiencia preparatoria ya va a saber de qué prueba se van a valer los acusadores. Ok. Bueno, respecto a la acción civil en el proceso penal, bueno, creo que la hemos revisado, pero les voy a decir algunas cosas pequeñas respecto a la acción civil. Bueno, la acción civil siempre fue limitada. O sea, el Código Procesal Penal ha sido limitada porque la acción civil tenía problema en el Código Procedimiento Penal. El problema que generaba es que demoraba en los procesos penales. Por lo tanto, fue bastante minimizada. Por ejemplo, se minimizó en la medida que solamente se puede demandar civilmente al imputado. Generalmente los imputados no son personas con muchos recursos, generalmente el que tiene recursos es el tercero civilmente responsable, pero no se le puede demandar al tercero civilmente responsable, solo el imputado. En segundo término, solamente se puede demandar en el juicio ordinario, no en los juicios especiales. En tercer lugar, es necesario para demandar ser querellante. Si no hay querella, no hay posibilidades de demandar. Ok. Todo esto ustedes lo pueden revisar en el artículo 59 al 68 del Código Procesal Penal. También en la acción civil existe esa posibilidad de llegar a un acuerdo respecto de la acción civil, situación que yo nunca he visto realmente. Ya. Vamos ahora a la actuación del imputado en esta etapa intermedia. Hasta el momento tenemos solamente trámites. Tenemos la acusación, la adhesión a la acusación, la notificación al imputado antes de 10 días, hasta 10 días antes de la audiencia preparatoria. ¿Y qué puede hacer el imputado? ¿Cómo se defiende? El imputado, perdón, el imputado tiene dos formas de defenderse. La primera es la víspera de la audiencia preparatoria juicio oral. Es decir, el día antes lo puede hacer por escrito, nunca lo he visto que lo hagan por escrito, pero se puede hacer. Y el otro es defenderse verbalmente en la misma audiencia preparatoria juicio oral. ¿A través de qué actuaciones? A través de las actuaciones que nos indican los artículos 263 y 264. ¿Cuáles son estas actuaciones? Bueno, como ya les dije, el imputado a través de su defensor puede, en primer lugar, pedir la corrección de vicios formales. Podría hacerlo, generalmente no hay vicios formales. En segundo lugar, defenderse a través de las excepciones de previo especial pronunciamiento que se encuentran tratadas en el artículo 264. ¿no? 264. Ahora, estas excepciones de previo especial pronunciamiento son excepciones que lo que tienden a hacer es terminar prontamente con el proceso penal a través de excepciones que pueden implicar que
que el imputado sea declarado inocente o sea declarada extinta su responsabilidad penal. O también dilatar un poco la realización del juicio oral, pidiendo, si ustedes revisan el 264, está la incompetencia del tribunal, está está, la litispendencia, está la cosa juzgada, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó un caso bien interesante hace como 11 años, en el cual era una situación extraña, era una situación de una persona que había cometido un delito continuado, pero por desgracia el delito continuado se dio en una etapa en que, existía, no existía reforma procesal penal y después existía reforma procesal penal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tribunal es el competente? ¿En qué sistema debe ser juzgada esta persona? Porque el hecho de que sea juzgada esta persona en el sistema antiguo y en el sistema nuevo implicaría una doble pena. Entonces, es complejo el asunto, ¿no? Por radicación, a lo mejor debía conocerse ante la justicia antigua, pero el juicio terminó en la justicia nueva. Don Roberto. Profe, en el 264, ¿Sí? letra B, Uh-huh. estamos hablando de las excepciones, dice falta de autorización para proceder criminalmente cuando la Constitución o la ley lo exigieren. Efectivamente. ¿A qué se refiere? A los diputados y senadores y los que tienen fuero. Ah, ok. Al fuero, se refiere al fuero. Por eso se supone que, bueno, los que tienen fuero, los diputados, los senadores, no pueden, hay dos cosas que no le pueden hacer. Los pueden formalizar, sí, pero no les pueden pedir medidas cautelares. Y tampoco los pueden acusar. No podrían acusarlos sin previamente desaforarlo. ¿Ya? Ah, perfecto. Ok, bueno. Si es que no hay excepciones de previo y especial pronunciamiento, pasamos directamente a la defensa. Es decir, como dice el código, argumentos en contra o argumento en contra de la acusación, etcétera. Tiene unos términos bien extraños, pero en definitiva lo que es contestar la acusación. Eso hace el imputado, contestar la acusación. ¿Qué se hace en la práctica? En la práctica muchas veces uno dice, por lo menos yo lo hago, porque igual es una deferencia hacia el acusador, decir, bueno, en general, ¿cuáles son mis argumentos de defensa? En general, que los hechos no son como son descritos por el Ministerio Público, o que los hechos no constituyen delito, o que los hechos están prescritos. ¿Ah? Es muy importante esto para no sorprender al Ministerio Público. Desde el punto de vista de la estrategia, es importante indicar cómo nos vamos a defender. ¿Ya? Ahora, los defensores penales públicos lo que hacen, como no preparan esta audiencia desde el punto de vista de la defensa propiamente tal, se reservan los argumentos para los alegatos de apertura, ¿no? Entonces dejan como en el aire esta situación. Muchas veces no es bueno dejarlo en el aire, muchas veces es bueno señalar con qué nos vamos a defender. ¿Ya? Don Roberto. Profesor, si se señala, a ver, si en la contestación fuere por escrito, ¿puedo además incorporar en la parte oral también nueva información o es excluyente el hacerlo por escrito que ya el oral se desaparece? Mire, yo creo que uno de las razones de por qué uno no se defiende por escrito, que no hace uso de la defensa escrita, es que pueden aparecer cosas. El derecho penal o los juicios penales son así. En cualquier momento puede aparecer testigo estrella, puede aparecer una prueba especial, etc. Entonces, uno tiende a hacerlo en la audiencia preparatoria a juicio oral, porque si lo hace antes, uno tiende a pensar, y realmente debiera ser así, que hay preclusión. Hay preclusión por uso del derecho. Entonces, yo creo que por eso se hace en la audiencia preparatoria. Y también, digamos, otro punto estratégico es sorprender en cierta medida al, eh, al Ministerio Público, para que no tenga tantos argumentos para atacar, por ejemplo, la prueba que uno ofrece. Ya. Ya, sigamos. Entonces, a ver. Ya, habíamos quedado en la defensa, en contestar la acusación. Bueno, después la defensa
del imputado lo que hace es ofrecer la prueba que va a ser rendida en el juicio oral. Ofrece la prueba. ¿Ok? Una vez que ya se ha ofrecido la prueba por todos, porque ya vimos que el Ministerio Público la ofreció en su acusación, el querellante la ofreció en su adhesión o en su acusación particular, y el imputado generalmente la audiencia preparatoria de juicio oral. Ahora tenemos toda la prueba respecto a la cual nos vamos a hacer valer. Y si tenemos toda la prueba, ahora viene la discusión acerca de la prueba, que lo vamos a dejar en suspenso toda la discusión acerca de la prueba, vamos a hablar después de la discusión acerca de la prueba, y vamos a referirnos ahora a la mecánica, al desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio oral, que esto está en los artículos 266 al 269. A ver, lo primero es que la audiencia, al ser audiencia, es verbal, es oral. Es decir, uno no lleva ningún documento escrito para presentarle al juez, no, todo es oral, salvo la defensa que pueda haber hecho el defensor del imputado con la víspera. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer primero? Lo primero que hay que hacer es que realmente el juez de garantía tiene que constatar que estén todas las personas que deben estar en la audiencia, so pena de nulidad. Entonces, primero ve, ¿está el Ministerio Público? Está el Ministerio Público, listo. Está el imputado, y aquí hay una cosa importante. La audiencia preparatoria juicio oral es una audiencia bastante técnica. Y es una audiencia en donde los jueces no están de acuerdo todavía. Hay jueces de algunos juzgados de garantía que exigen que esté el imputado para que conferencie con el defensor. Pero eso yo creo que tiene que ver con la actuación de la Defensoría Penal Pública, porque muchas veces la Defensoría Penal Pública a esta audiencia no llega preparado. No, pues y no llega preparado porque generalmente uno debe anticipar esta audiencia, tener una reunión con el imputado en su oficina, y semana antes o una semana antes para ir chequeando toda la prueba que vamos a rendir, o sea, que vamos a ofrecer, perdón, que vamos a ofrecer. Entonces, generalmente como no llegan, no hay conversaciones muchas veces entre la defensoría y el imputado. Por eso yo creo que algunos jueces hacen que vaya realmente, tenga que ir el imputado, para que diga si tiene o no tiene testigo, por lo menos lo diga en la audiencia, porque es bastante importante para su defensa. Pero realmente la ley no dice que tiene que ir el imputado, con la salvedad que algunos jueces exigen esto. Bueno, el defensor, también es obligatorio que vaya el defensor. Si no va el defensor, la audiencia no se puede hacer porque sería objeto de una nulidad. Entonces, bueno, y si no va el defensor, ustedes saben que le acarrea varias consecuencias, entre ellos el abandono de la defensa, si es que no justifica su inexistencia, y entre ellas una sanción de una suspensión para la profesión de abogado. Entonces, es complejo el asunto. Bueno, si están todos los que tienen que estar, va a comenzar la audiencia preparatoria de juicio oral, y va a comenzar primero con... realmente el juez de garantía lo que hace sería leer todas las actuaciones que hay hasta el momento digamos, en la carpeta virtual. A veces no, porque es conocida por todos. Pues si ya fue, o el querellante conoce la acusación, el imputado conoce la acusación, la adhesión a la acusación, entonces muchas veces los jueces obvian esta situación, la obvian, y comenzamos directamente con las actuaciones del imputado. ¿Y qué actuaciones hace el imputado? Bueno, lo que ya habíamos señalado, que... faltó algo, faltó el querellante, pero lo vamos a decir al final el querellante, porque el querellante no es obligatorio que esté, así que le da lo mismo al juez que esté o no esté. Entonces, bueno, lo que hace generalmente, muchas veces los jueces de garantía lo que hacen es dirigir la audiencia, directamente le dice, le dice al defensor, ¿corrección de vicios formales? Uno dice, no. ¿Excepciones de previo especial pronunciamiento? No. ¿Argumento de defensa? Bueno, uno dice alguna cosa o me lo reservo para la audiencia de juicio, el alegato de apertura. Y después ofrecimiento de prueba. Y ahí uno ofrece la prueba. ¿Mm? Como defensor, ofrece la prueba. Ok. Vamos al querellante. ¿Qué pasa con el querellante? El querellante no es obligatorio que esté en la audiencia preparatoria de juicio oral, pero como ustedes saben, el artículo 120 del Código Procesal Penal
nos indica que hay varias cargas que tiene que cumplir el querellante so pena de declarar abandonada la querella. Entre ellas, debe concurrir a la audiencia preparatoria juicio oral. Si no concurre a la audiencia preparatoria juicio oral, la querella se declara abandonada y todos los derechos que tenía el querellante se entiende que no pudieron ser ejercidos. Eso es lo que creo yo. Bueno, se supone que todos los incidentes que se plantean en la audiencia preparatoria juicio oral deberían ser resueltos ahí, pero a mí me ha tocado casos que no hay suficiente antecedente y se suspende para que lleguen los antecedentes. Ya, ahora vamos a la discusión acerca de la prueba que se produce en la audiencia preparatoria juicio oral. A ver, esta discusión de la prueba es un incidente que está regulado en el artículo 276 del Código Procesal Penal, 276. Es un incidente de exclusión de prueba, porque se conversa acerca de la prueba y se discute acerca de la prueba. Porque, como ya les dije, la audiencia preparatoria implica como característica, es una audiencia de depuración también de la prueba, de filtro de la prueba. No toda la prueba ofrecida va a pasar al tribunal oral en lo penal por diferentes causas. Y las causas son las siguientes. Primero, siempre el juez de garantía va a tratar de descargar de cierta prueba que se rinda por parte de por las partes en el juicio oral. Por ejemplo, el primer descarte es cuando yo ofrezca medios de prueba que tiendan a acreditar hechos públicos y notorios. Entonces, en estos casos no debiéramos rendir pruebas. Segundo filtro, que este es un filtro bastante interesante, que por lo demás es un filtro que quizás no existe, bueno, de hecho no existe en el sistema civil, y lo que hace que algunos expedientes civiles sean sumamente voluminosos y sea prueba que realmente no deba ni siquiera que ser valorada. Bueno, el segundo es que se trate de prueba impertinente. Y para eso, la pertinencia va a estar dada por dos cosas. Primero, por la acusación, y en segundo término, por la defensa. Porque muchas veces quieren excluir prueba de la defensa, porque no tiene que ver con la teoría del caso del demandante, perdón, del acusador, pero sí tiene que ver con mi teoría del caso. Y así yo puedo defender la pertinencia de la prueba ofrecida por la defensa. ¿Queda claro hasta el momento? Porque este incidente se produce, bueno, a veces se producen, a veces no, pero son incidentes que uno tiene que ir preparado para ir a defender. Muchas veces los juicios se pierden o se ganan en esta audiencia, en la audiencia preparatoria. Porque si yo logro excluirle una prueba que es esencial para el Ministerio Público, quizás voy a ganar el juicio. Por ejemplo, si tenemos prueba que es esencial de parte del Ministerio Público, que son por ejemplo 5 testigos, si yo logro excluirle 2, ya tenemos 3 testigos que pueden declarar, y si no declara ninguno, puedo ganar. Don Roberto. Solo una consulta de la redacción del 276, que dice, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieran comparecido en la audiencia. O sea, ahí no habla de que, o sea, entiendo que hay una concatenación con lo que viene de antes, de que si no aparece el defensor se da por abandonado, se generan situaciones. Pero acá, en particular en esta situación, en este incidente, ¿podría no haber alguno de los intervinientes, sea defensa, porque lo deja muy abierto? Ya le dije, los intervinientes que tienen que estar obligatoriamente van a estar. Si no están, no se hace la audiencia. No se hace la audiencia. Entonces, sigamos. Prueba impertinente. Fuera la prueba impertinente. Tengo que argumentar por qué es impertinente. Prueba sobreabundante. Este tipo de prueba es una prueba que lo que busca hacer es dilatar el proceso y pugna en contra del principio de economía procesal. Por ejemplo, si yo quiero probar un hecho, yo no puedo ofrecer 10 testigos. 10 testigos es extremadamente, es solamente dilatar el proceso. 5 o 3 testigos bastarán. Entonces, es bastante importante respecto a la prueba sobreabundante y también
respecto a la prueba impertinente, que generalmente uno le hace una petición al Ministerio Público, o el Ministerio Público a la defensa, principalmente la defensa, porque en el ofrecimiento de prueba, el Ministerio Público debe indicar sobre qué puntos va a declarar el testigo. Por ejemplo, si hay un testigo que se ofrece. Entonces así yo puedo saber si es pertinente o impertinente. Y también puedo saber si es sobreabundante o no es sobreabundante. ¿Ok? Entonces, sobreabundante. Porque son demasiados medios de prueba para acreditar un hecho. Y aquí viene lo más importante, que tiene que ver con, con el documento que les mandé hoy día, en la mañana. ¿Sí? Que es la prueba ilícita. Se puede excluir prueba que ha sido obtenida con infracción a las garantías constitucionales. Esta es la llamada prueba ilícita. Bueno, aquí a ustedes se les puede ocurrir muchas pruebas ilícitas. Prueba obtenida por un allanamiento que no cumple con los artículos 204 y siguientes del Código Procesal Penal. Prueba obtenida a propósito de un control de identidad fuera de los casos que establece la ley. ¿Ven? Prueba ilícita. Por lo tanto, no la puedo ocupar y la excluyo. Y a veces la prueba ilícita es la prueba capital, la prueba esencial de cargo. Sin esa prueba ilícita, no puedo seguir adelante. De hecho, muchas veces el Ministerio Público hace lo siguiente. Cuando le excluyen prueba, por prueba ilícita principalmente, el Ministerio Público tiene una atribución que le da la ley, que es, si estima que no tiene un elemento suficiente para llevar a juicio a un imputado de manera exitosa, puede pedir sobreseimiento definitivo de la causa. Situaciones que han ocurrido cuando le excluyen pruebas, incluso sin reclamar esta exclusión. ¿Ya? Bueno, la sanción por la prueba ilícita es que no se puede utilizar en juicio. Esa es la sanción. La prueba ilícita da para mucho, da para demasiado. Don Roberto. Profe, la semana pasada, entre los recuerdos, estábamos hablando de justamente de los controles de detención. Y ahí me acordé ahora que hubo un tema que fue esta semana, si mal no recuerdo, que fue en Maipú, de un muchacho que le fueron a hacer control de identidad y salió arrancando y Carabineros lo persiguió, lo atrapó y le encontraron que andaba con una manopla, con un cuchillo, no sé con cuánta cuestión más. ¿Ya? Y lo declararon como ilegal la detención. Ilegal. La declararon ilegal. Claro, porque quizás porque no lo pueden detener. Es lo que me pasó a mí en un juicio, en una investigación, que a mi cliente lo detuvieron y no le hicieron el control de identidad. Lo detuvieron, directamente lo detuvieron porque tenía en su auto un chaleco antibalas y unas máscaras. Ya. Lo detuvieron directamente. Yo alegué la ilegalidad de la detención, pero como había ocurrido en ese mismo momento un asalto a un banco con resultados de carabineros muertos, no me tomaron en cuenta. Dijeron que era legal la detención. Don Rolando. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace un par de días también apareció un caso similar en una actividad política de José Antonio Kast. Había un chico, un Eso fue joven, lo que dijeron. Parece que de eso estaban hablando, ¿no? claro, Sí. pero que al parecer le habrían encontrado incluso una escopeta en la mochila. Ya. Recortada habrá sido, una escopeta recortada. Sí, una escopeta recortada. No creo que haya sido mochila. una mochila de campamento. Ya. Pero claro, el tribunal declaró ilegal la detención porque solamente correspondía al control de detención, lo que no habilitaba para... Control de identidad. De identidad, perdón, control de identidad. Y lo que no habilitaba a Carabineros para realizarle un registro. Ojo, ese control de identidad debe haber sido un control de identidad aleatorio o el aleatorio, el de la ley, el que no está en el Código Procesal Penal. Por eso ese control, acuérdense que ese control de identidad no habilita para revisar. Ese control de identidad solamente habilita para ver si uno tiene órdenes de detención nomás. El control de identidad que habilita, el control de identidad que habilita para registrar, es un control de identidad con antecedentes o inferir que se está cometiendo un delito o que se cometió un delito. Pero perdón, pero la condición de haber arrancado no es suficiente para eso.
Es que depende, po. Depende. ¿Se acuerdan el video que vimos? Depende en qué circunstancias arranque, depende si los carabineros, la policía está de civil o no, depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. No, yo no conozco el caso, pero, no sé, perseguir a una persona no es suficiente. Porque si perseguimos a una persona, obviamente que va a arrancar, po. Según yo escuché la noticia, ¿Ya? la versión era que en la actividad del candidato Kast, ¿Ya? este chico empezó a increparlo, Ah, a tener de alguna manera una actitud agresiva frente a él. ya. Pero eso no es delito, po. Eh, claro, y por Salvo que eso le diga, Carabineros salvo que le diga te voy a matar. Si le hubiera dicho eso, habilitaba para controlar la identidad y para revisarlo. Pero si le dice, bueno, si solamente lo insulta, recuerden que el derecho penal es extrema ratio, es la última forma que tiene el Estado de entrometerse en la esfera íntima de nosotros. Tiene tiene que ser utilizado de manera precisa. Ya, parece que me iban a decir algo más, ¿o no? ¿No? O sea, sí, que ¿Ya? en base a lo que usted señala, entonces estaría ajustada a derecho la declaración de ilegalidad Lo que de pasa es la que detención. yo no tengo los antecedentes, pero si usted me dice que solamente arrancó, parece que ese debiera ser el único motivo por declarar ilegal la detención. Parece que eso sería lo único. Al parecer, esos Al fueron parecer, no tenemos más los motivos. antecedentes, pero si el control de identidad fue aleatorio, no lo habilitan a la policía para revisar vestimentas ni equipaje. Ese es el problema. Perfecto. Ya, sigamos. Miren, respecto a la prueba ilícita hay mucho que decir. Se han escrito muchos libros. El origen de la prueba ilícita es estadounidense. El origen de la prueba ilícita tiene que ver con las interceptaciones telefónicas, es decir, con invadir la privacidad de las personas, que aunque era crimen organizado, de todas formas son personas primero. Antes de cometer delito uno siempre es persona. Primero está la persona, después está el Estado. ¿Mm? No sé, pues toda idea que tienda a creer que el Estado está primero que la persona caen en abusos horrendos, ¿ah? Que la humanidad ya durante el siglo XX ya tuvo demasiado de eso. Bueno, eh, y por otro lado, la prueba ilícita, lo que busca, lo que dicen algunos juristas, que yo encuentro que tienen razón, lo que buscó la prueba ilícita en Estados Unidos es limitar la actuación de la policía. ¿En qué sentido? En el sentido de evitar el abuso policial. El abuso policial en la investigación. Entonces, cada vez que la policía se salga de los márgenes legales, el resultado de esa actividad no va a servir en un juicio. Entonces, es un freno a la actuación de la policía. Por lo tanto, la prueba ilícita solamente rige respecto de la actividad del Estado y del acusador. Significa que yo me puedo defender con prueba ilícita. ¿Ok? La prohibición es solamente para el acusado y hay otros elementos también de prueba ilícita. Pero terminemos la etapa intermedia. Bueno, después que se realiza toda esta audiencia, todo esto va a ser plasmado en el auto de apertura juicio oral, que ya les dije que desde mi perspectiva sería una sentencia interlocutoria de segundo grado que va a servir de base para la dictación posteriormente de la sentencia definitiva en el juicio oral. Esta resolución, en cuanto a su elemento, en cuanto a su regulación, está en el artículo 277. Y los componentes de esta resolución, bueno, son principalmente va a contener todas las actuaciones que se realizaron en la etapa intermedia. Específicamente, va a contener lo actuado en la audiencia preparatoria de juicio oral. Va a contener, y lo esencial de esto va a contener la prueba que se va a traspasar al juicio oral y respecto a la cual es la única que se puede rendir en el juicio oral. Si uno
pudiera decir lo que pasa en una audiencia judicial oral, uno le va a decir, mire, el juez de garantía le va a decir, le va a preguntar a la defensa, ¿corrección de vicios formales? No. ¿Excepción en breve pronunciamiento? No. ¿Argumento de defensa? Sí, me los guardo o los señalo. Prueba ofrecida, ofrece la prueba. Después de eso vienen los incidentes de exclusión de prueba, empezando primero por el Ministerio Público, el querellante, después la defensa del imputado. Y después que todo esto termina, se termina la audiencia preparatoria de juicio oral y se va a redactar con posterioridad la autoapertura juicio oral. ¿Ya? Bueno, al final le pregunta exclusiones de prueba. Exclusiones de prueba y ahí empieza. Bueno. Respecto a la autoapertura juicio oral, solamente puede ser apelado, y solamente puede ser apelado por el Ministerio Público, y solamente puede ser apelado por exclusión de prueba ilícita. Es decir, el autoapertura juicio oral tiene una triple excepcionalidad en cuanto al recurso de apelación que se interpone. Y como ya le dije, primero el Ministerio Público, segundo por exclusión, y tercero por la exclusión solamente puede ser de prueba ilícita. Se conceden ambos efectos, obviamente, porque no se puede avanzar si es que no se sabe qué prueba va a pasar a juicio oral, a pesar que la regla general es que toda la apelación se da en efecto evolutivo. Y aquí viene la facultad que tiene el Ministerio Público. Si es que el Ministerio Público en ese momento, en el momento que le excluyeron la prueba esencial, dice, bueno, estima que no puede seguir adelante, puede pedir el sobreseimiento definitivo. O puede apelar dentro de los 5 días y después cuando baje, bueno, ahí también puede pedir el sobreseimiento definitivo porque no puede seguir adelante con su imputación porque esa prueba es esencial. ¿Sí? ¿Quedan claros? Clarísimo, profesor. Ya. Con esto terminamos la audiencia, terminamos la etapa intermedia. Es decir, terminé lo que queríamos ver hoy día. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Nada. O sea, no entendieron nada. Porque cuando no se pregunta, como que no entienden nada. Mi experiencia lo dice así. Sí, yo tengo una... Ya, a ver. Perdón. Levanten la manito, a ver, la manito virtual. No, el compañero primero que estaba hablando, yo lo interrumpí. Don Rolando levantó la mano. Dígame. Respecto al principio de congruencia. ¿Ya? Ah, usted llegó más tarde. ¿Eh? Yo creo que esto ya lo vimos, pero ya. Sí, no, es que me quedó la duda, sí. Cuando existe, por decirlo así, incongruencia respecto de tanto el contenido de la formalización como de la acusación, ¿cuál es la vía para subsanar o cuál es la acción que le permite, por ejemplo, al querellante subsanar esa... Al querellante muy difícil. El querellante no puede hacer casi nada. El querellante tiene realmente sus derechos bien limitados en cuanto a la persecución penal. Depende solamente del Ministerio Público. Les voy a contar un caso que me ocurrió. Había una audiencia, había una investigación que estaba cerrada, estaba ya con acusación, creo. Se anuló la acusación porque pedimos reapertura, pero se negó la reapertura. Ah, no, se concedió la reapertura para realizar una diligencia. Y el Ministerio Público se dio cuenta que había un delito que no lo había formalizado por ese delito a mi cliente, y lo que hizo con mi reapertura, que mi reapertura solamente servía para las diligencias, reformalizó. Y con esa reformalización, después pudo acusar por todos los delitos. O sea, la situación ahí es reformalizar. Es decir, la sartén la tiene por el mango siempre el Ministerio Público. Siempre el Ministerio Público. Desde mi perspectiva, el Ministerio Público tiene demasiadas atribuciones. En este aspecto procesal, por lo menos. Demasiadas atribuciones. Se convierte
bueno, se convierte casi en un tirano, desde esta perspectiva es como el dueño de la pelota. ¿Ah? Entonces, deja poco rango de acción a la víctima. La falta al principio de congruencia, profesor, es Es causal incompetencia. de... Ultra petita, incompetencia, nulidad. Ya, eso quería apuntarle. Perfecto. Gracias, profe. Ya. Ok. ¿Han visto las cápsulas del canal? ¿No? ¿No la han visto? No, yo aún no. No, la Véanla, última que no. véanla porque esas cápsulas son de este curso de procesal penal, pero también sirven para las personas que están preparando el examen de grado, que por ejemplo quieren ver la audiencia preparatoria. ¿Para qué sirve? O la etapa intermedia, ¿para qué sirve? ¿Qué se hace? En 5 minutos lo dejo claro y también lo hice para ustedes porque seguramente hay temas que no vamos a abordar con la profundidad que debiéramos abordarlos o quizás hay temas que no van a estar viendo la clase entera por un tema, por ejemplo, por la formalización. ¿Para qué? Pues si hay 5 minutos de formalización, lo pinchan y lo ven inmediatamente. Ya. Vamos a hacer un alto, ¿ok? Vamos a hacer un alto. Bueno, la pregunta, ¿alguien quiere dar la cátedra hoy día? Profesor, yo no. Bueno, yo me he faltado las clases, las últimas Ya, 2 o 3 ya clases. nadie, Y ya nadie, porque no, ya me habían dicho que nadie, así que ya. La próxima semana entonces la cátedra. Ya. Entonces ahora vamos a hacer un alto, un pequeño alto, y no sé si ustedes se acuerdan de una película que les mostré hace como 3 clases, no sé si se acuerdan. la de. Es Verdugos la que de la empezaba Justicia con la o persecución. Cámara Verdugo de la Estrella. justicia. O cámara estrella, que la traducía es como la cámara de estrella o cámara espectacular, no sé, es como la corte, digamos, porque cámara significa corte en definitiva. ¿Mm? ¿Se acuerdan que yo les mostré lo que había ocurrido, las cosas que habían ocurrido, les mostré los hechos, pero no les mostré las audiencias? No les mostré la audiencia. Ahora les voy a mostrar las audiencias. ¿Qué pasó con esos hechos? ¿Se acuerdan de qué se trataba esto? Bueno, y la podemos ver de nuevo, así que no hay problema. ¿No? Sí. ¿Se acuerdan que primero era un tipo que iba llegando como a las 6 de la mañana a su casa y de repente ve que 2 tipos lo empiezan a perseguir? Los 2 tipos eran policías, pero no andaban vestidos de policía. Entonces podían haberlo, o sea, podía ser un asalto. Entonces el tipo corre, parece que era delincuente y bota una arma de fuego en un basurero. ¿Se acuerdan? Sí, después no querían revisar el basurero. Claro, porque no querían revisar el basurero porque necesitan autorización judicial, porque la basura pertenecía a esa casa, que era la casa de él. Entonces dijo, no, lo que vamos a hacer es meter la basura en la pala, y ahí, o sea, en el tarro basurero, y ahí va a ser basura comunitaria, basura de todos, o sea, cualquiera la puede revisar. Y el segundo caso era de unos tipos que tenían una cara de no andar en buenos pasos, porque lo primero que le dicen al policía, que el policía de más edad, le dicen, no, que andaba paseando, conduciendo. ¿Quién anda conduciendo a las 12 de la noche? Por conducir, o sea, ya por último uno puede andar trotando, pero conduciendo. Bueno, de hecho andaba armado el tipo. Y bueno, y el policía más viejo, para revisar, fíjese, el policía para revisar la camioneta, porque no se era un furgón que no tenía ventanas, entonces no se podía ver hacia adentro lo que había. De afuera hacia adentro no se podía ver porque no tenía ventana, entonces con una linterna yo no podía ver nada. Entonces lo que hizo, dijo, parece que huele a marihuana aquí. ¿Ah? Entonces con eso él podía revisar porque se estaba produciendo un delito o una falta. Porque manejar bajo el efecto de la sustancia de un delito, una falta, etc. Entonces, con eso él podía revisar. Y lo que encuentra una zapatilla de un niño ensangrentada, que correspondía a la zapatilla que ya habían visto, al niño que ya habían visto estos 2 policías antes. ¿Se acuerdan? Igual vamos a repetir esto, Sí. pero por desgracia no puedo subirlo al canal porque
Copyright. Copyright, claro. Ya, de hecho, ya el otro, un video que hice me lo rechazaron, no podía subir, así que tuve que editarlo, ¿ya? Así que no vamos a grabar esa parte, bueno, pero bueno, porque va a ser una conversación bien interesante. Recuerden todo lo que hemos visto, entonces vamos a hacer un alto de 15 minutos para yo ir viendo los lugares, o sea, el minutaje de las películas, lo voy a ir anotando en 15 minutos. En 15 minutos volvemos para ver esta cuestión bien interesante. Les recomiendo que si no han leído, lean el material que les mandé, que es un material que hice hace muchos años, que salió ahí, que me lo pidieron y lo hice. Eso, ¿ya? Que estén bien, 15 minutos. Nos vemos. Vamos a parar la grabación.